Antes que nada, vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Padre Santo y bendito, te damos muchísimas gracias por habernos permitido esta noche. Señor, estamos en tu presencia para escuchar tu dulce voz. Queremos saber tu santa voluntad, tu secreto, tu plan para con nosotros. Señor, queremos agradarte. Tú nos has bendecido mucho. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu bendición. Hoy enséñanos con tu palabra. Cambia nuestro corazón, nuestro ser. Renueva nuestra vida. Queremos glorificarte. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar el libro Génesis. El libro Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. Versículo 7 y 8. El libro Génesis, capítulo 2, versículo 7 y 8. ¿Buscaron? Leamos juntos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15, también leamos juntos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo laborara y lo guardase. Bueno, hoy vamos a aprender a continuación sobre las bendiciones de Dios. Hoy el tema es: debemos guardar nuestras viñas. Debemos guardar las bendiciones de Dios. Dios nos bendijo mucho, ¿verdad? Ayer nosotros aprendimos las bendiciones que Dios nos permitió. Los salvos ya recibieron muchas bendiciones. Nosotros somos bendecidos, bienaventurados. Debemos vivir felizmente, alegremente, porque Dios nos hizo ser hombre feliz, hombre dichoso. Ayer nosotros aprendimos las fuentes de la bendición de Dios. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? ¿No se acuerdan? Primero, ¿cuál es la fuente o el origen de bendición de Dios? La fuente de bendición de Dios es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿No? Y segundo, ¿cuál es la fuente de bendición de Dios? La iglesia. Ayer les dije, ¿no? ¿Y qué más? Sí, la fuente es la palabra de Dios, la Biblia. Y también el Evangelio, correcto.
por medio de estas fuentes, Dios nos bendijo mucho y sigue bendeciéndonos. ¿Sí? Hoy vamos a aprender cómo podemos disfrutar más las bendiciones de Dios, cómo podemos recibir más las bendiciones de Dios por medio de las fuentes. Debemos guardar las bendiciones que Dios nos permitió. Algunos hermanos, hermanas, pierden las bendiciones de Dios. No pueden recibir más las bendiciones dadas por Dios. Muchos no reciben más las bendiciones. Algunos pierden esas bendiciones. Por eso, ya Dios quiere bendecirnos más. Él quiere que nosotros recibamos más bendiciones. Para disfrutar esas bendiciones y recibir más bendiciones de Dios, tenemos que guardar bien. Tenemos que hacer algo. Es nuestra parte. La parte de Dios, Dios nos permitió. Y Él quiere darnos más bendiciones. Y nuestra parte debemos hacer para recibir más bendiciones de Dios. Debemos guardar bien las bendiciones de Dios. Si no, podríamos perderlas. Nosotros apenas leímos Génesis. Dios creó al hombre, a Adán, y lo dejó en el huerto de Edén, en el paraíso. Dios preparó antes el huerto de Edén, que es un paraíso, un lugar muy bonito. Él preparó y Dios lo puso a Adán y le dijo, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo laborara y lo guardase. Dios mandó a Adán que guardara bien el huerto de Edén. El huerto de Edén, un lugar de bendición, un lugar más bonito, es bendición de Dios. Como Dios nos permitió muchas bendiciones, Dios preparó todo para bendecir al hombre. El huerto de Edén era un gran regalo de Dios. Dios le dio a Adán y dijo, cuida bien, guarda bien el huerto de Edén. Aunque la bendición dada por Dios, pero el hombre debe guardar bien. ¿Me explico bien? También Dios nos permitió, como el huerto de Edén, muchas bendiciones, muchos beneficios. Nosotros debemos guardarlas bien. Hoy vamos a aprender de esto. ¿Adán guardó bien el huerto de Edén? ¿Guardó bien? Él no guardó bien. ¿Sí? Él no guardó bien, primero de su corazón. Él no guardó bien de
su matrimonio. ¿Sí? No guardó bien a su esposa Eva. Por eso Eva estuvo sola y fue tentada por Satanás. Y pecado. Cometió pecado. Comió el fruto prohibido. Y Adán también comió el fruto del bien y del mal. Desobedeció a Dios. Él no guardó bien la fe, la fidelidad. Cantar de los Cantares también dice así: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Aquí, mujer sulamita, como esposa de Salomón, así dice. Ella tuvo una viña muy bonita, hermosa, pero no pudo guardar bien. Cazan las zoras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Y nosotros no cuidamos bien las bendiciones de Dios, habrá mucho problema. Dios nos permitió como una hermosa viña. Aquí la viña representa a las bendiciones de Dios. Dios también nos permitió las viñas hermosas, muy bonitas. Nosotros tenemos una viña muy hermosa. Tenemos que guardarla bien. Si no, se pierde. Hay zoras pequeñas que entran y echan a perder las viñas. Tenemos que eliminar, cazar y matar a las zoras pequeñas. Hay muchos enemigos de nosotros, Satanás, y hay muchos enemigos. Nuestros enemigos quieren entrar a nuestra viña y echar a perder, destruir nuestra viña. Por eso tenemos que cuidarla bien. Podemos decir, esa viña hermosa es nuestra familia, nuestra casa y nuestra iglesia y nuestro corazón, nuestra fe o las bendiciones de Dios. Tenemos que guardar nuestro corazón y nuestra fe, nuestro matrimonio, nuestra familia y nuestra iglesia. Hay muchas cosas que debemos guardar bien. Si no, se destruyen, se pierden. Aunque Dios nos permitió muchas bendiciones, si nosotros no las cuidamos bien, nosotros podemos perderlas. Porque hay enemigos, hay zoras pequeñas. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 4. Proverbios,
Proverbios capítulo 4, versículo 23. ¿Lo encontraron? Proverbios capítulo 4, versículo 23. Leamos juntos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada. Hay muchas cosas que debemos guardar bien. Guarda tu corazón. Tenemos que guardar más cuidadosamente que nuestro corazón. Si no cuidamos bien nuestro corazón, podemos perder muchas bendiciones de Dios. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad. San Marcos capítulo 1, versículo 15, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesucristo dijo esa palabra al empezar a predicar el Evangelio, empezar a la vida pública. Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo vino a este mundo, ya llegó el reino de Dios. Jesucristo trajo el reino de Dios y el público, el evangelio del reino de Dios. Cuando uno escucha el evangelio y se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús, escucha la palabra de salvación, el evangelio, y recibe la salvación, cree en el evangelio, puede recibir la salvación. Cuando uno recibe la salvación, ya se hizo el reino de Dios en su corazón. ¿Sí o no? En su corazón hay reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios está en el cielo. Pero el reino de Dios también está dentro de un salvo. Debe estar en nuestro corazón. ¿Sí? Nosotros podemos experimentar. Podemos saborear todo beneficio del reino de Dios. Cuando uno recibe la salvación, ya en su corazón, ya hay reino de Dios. El banco central, y hay varios lugares, banco sucursal, ¿verdad? Por ejemplo, Banamex. Hay banco central de Banamex. Y hay muchos sucursales, ¿verdad? El reino de Dios está arriba. ¿Dónde está Dios? Pero el reino de Dios, el reino sucursal, ¿dónde está? Está en mi corazón. ¿En su corazón también hay el reino de Dios? ¿Sí? El reino de Dios vino a una persona por medio del evangelio. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Rey, ya el reino de Dios ya ha venido a Él. ¿Sí? Somos pueblo del reino de Dios. Dios está en el cielo. También Él está aquí. ¿Sí o no? Por eso nuestro cuerpo es casa de Dios,
templo de Dios. Un cristiano es el reino sucursal de Dios. En nuestro corazón debe haber el reino de Dios. También en nuestra familia, en la familia de cristianos salvos, debe haber el reino de Dios. En la iglesia verdadera, en nuestra iglesia, también debe haber el reino de Dios. Así. Dios nos permitió esa bendición. Alguno piensa que cuando nosotros nos vayamos al cielo, vivamos con el Señor en el cielo, en el reino eterno de Dios, sí, podríamos vivir bien, en paz, en gloria. Ya no vamos a sufrir. Podemos sentir podemos sentir muy feliz. Es cierto, pero solamente en el reino de Dios podemos experimentar gozo y gloria, todas buenas cosas de Dios, solo en el cielo o aquí no. Aquí también debemos experimentar, debemos sentir, debemos disfrutar. El reino de Dios debe edificarse en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Digamos, nuestras viñas hermosas. Tenemos que guardarlas. Vamos a buscar San Lucas. San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21. San Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21. Leamos juntos. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Muchas personas piensan que el reino de Dios está arriba, en el cielo. Después de la muerte, nosotros entraremos en el reino de Dios. Así piensa. Cuando uno muere y llega al reino de Dios, así piensa. Las personas religiosas creen así. Pero el Señor, ¿qué dijo? El reino de Dios, ¿dónde debe haber? Ahí, arriba nada más, entre vosotros. ¿Qué quiere decir? El reino de Dios debe haber en la tierra. Cuando vino Jesús, el reino de Dios estuvo con él. Cuando uno recibe la salvación, el reino de Dios está con él. En su corazón. Dentro de él debe haber el reino de Dios. Y entre vosotros, en nuestra familia, debe haber el reino de Dios. En la iglesia también. Debemos pensar bien. Entonces,
para ver el reino glorioso de Dios en mi corazón, debo cuidar bien muchas cosas. ¿Sí? Para ver en nuestra familia, en nuestra casa, el reino de Dios. Nosotros, todos los familiares de nuestra familia, todos los miembros de nuestra familia deben cuidar bien la felicidad, la bendición de Dios, el reino de Dios. Tenemos que ver y sentir y disfrutar el reino de Dios en mi corazón, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Es muy importante. Podemos decir, cada uno, el reino de Dios está en mi corazón. El reino de Dios está en nuestra casa. Vengan ustedes y vean nuestra casa, nuestra familia. Mírennos. Aquí está el reino de Dios. Podemos decir, los cristianos salvos, esposo y esposa, se pelean. Entre hermanos, hermanas se pelean. Y se odian. ¿Se ve el reino de Dios? ¿En su casa hay el reino de Dios? No. Para guardar bien el reino de Dios, nosotros debemos cuidarnos mucho. Para ver el reino de Dios en la iglesia, ¿qué debemos hacer? Debemos cuidar bien. Debemos guardar bien. Si no, nuestra viña se destruye. No se ve, no se siente que está el reino de Dios en nuestra iglesia. Mire en otras iglesias. Parece que una iglesia es el reino de Dios. El Señor nos dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Debemos pensar bien. Sí, el reino de Dios está en mi corazón, está en mi casa, está en nuestra iglesia. Es gran bendición, hermano. Tenemos que guardar bien. Si no, se destruye, se pierde. Como Adán no guardó bien el huerto de él. Como mujer sulamita no guardó bien su hermosa viña. Vamos a pensar bien de este punto. Nosotros, para mostrar a la gente y presentar que ahí está, ahí, en nuestra familia, el reino de Dios. Aquí está. Mire, hay el reino de Dios en nuestra iglesia. Vengan, todos ustedes, vengan y vean. Así nosotros también podemos decir, ¿no? Para invitar a más almas, a más personas, a nuestra iglesia, nosotros debemos guardar bien. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47, versículo 1. El libro Ezequiel
Capítulo 47, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Versículo 3 al 5, leamos juntos. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otra vez 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Esa visión que vio el profeta Ezequiel habla del templo de Dios. Templo de Dios en el reino milenio. ¿Sí? En el reino milenio se edificará en Jerusalén este templo santo de Dios. En el tiempo de milenio, nuestro Señor vendrá con los salvos a esta tierra para reinar durante 1000 años. Él levantará su reino en la tierra. Es milenio. En el tiempo de milenio, en Jerusalén habrá el templo de Dios. Y el profeta Ezequiel vio una visión. Debajo del umbral de la casa de Dios, templo de Dios, ¿qué es? Salió aguas. Salían las aguas, gran cantidad de aguas. Del templo santo de Dios salían muchas aguas. Y un ángel midió. Primero, Ezequiel pasó agua. ¿Qué parte de él llegó? Hasta tobillo. Luego midió el ángel otra vez. Ya el agua, ya hay más. Hasta rodilla. Luego romo. Luego ya un río muy profundo se hizo. Allí ya debe nadar. Eso, ¿qué nos enseña? Es un símbolo, ¿verdad? Podemos pensar que las aguas, esas aguas dan la vida. Luego si leemos, dan la vida. Y vivifica todo. Y vivifica el mar muerto, vivifica a los árboles, plantas. Y los árboles llevan muy bien frutos. Así, el río da la vida. Entonces, podemos pensar que las aguas siguen creciendo. Es la bendición de Dios. Para alguno llega esa agua hasta tobillo. Para otro llega hasta rodilla. Para otro hasta lomo, cintura. Para otro ya no. Ya creció mucho,
nivel de agua ya subió mucho, ya cubre todo hombre, debe nadar. La gracia de Dios, bendición de Dios, paz de Dios, puede ser aguas. Una persona solamente puede recibir o disfrutar hasta tobillo. Pero otro hermano puede disfrutar, recibir más bendiciones. Llega hasta rodilla, otro hasta lomo, otro puede nadar como un gran río, un río muy profundo. Ya está lleno. Cada un cristiano puede experimentar, puede disfrutar las bendiciones diferentes, nivel diferente. ¿Me explico bien? ¿Usted dónde llega? ¿Qué nivel? ¿Hasta tobillo o hasta rodilla? ¿O hasta lomo? ¿O usted está disfrutando en el río de gracia de Dios, bendición de Dios? ¿Dónde está usted? ¿No quiere disfrutar más? ¿No quiere recibir más bendiciones y la gracia de Dios? Como en un río muy profundo, ¿no quiere nadar? Nada más quiere que, está bien, hasta tobillo, gracias. Para mí es suficiente. No, hermano. Hasta rodilla, ¿está bien? ¿Hasta lomo? Estoy contento. No quiero más, ¿no? Salmos dice, abre tu boca. Dios dice, abre tu boca, yo llenaré. Tenemos que abrir más. Debemos tener más esperanza, más fe, más deseo, gran anhelo para recibir más bendición de Dios, para disfrutar más bendición de Dios. Esto no es malo, es muy necesario. Necesitamos tener más fe, más anhelo. Debemos abrir más boca. Dios llena tu boca. Debemos desear que nosotros nadamos en el río profundo. Como digamos, en el río o en arroyo, solo agua llega hasta tobillo, usted puede nadar. ¿Qué puede hacer? No puede nadar. Y nivel muy bajo. En alberca, ahí parte muy profundo, ¿no? Muy profunda. Hay parte agua, poca agua. Para chiquillos, agua no es profunda, ¿no? Alberca no es profunda. Así, para seguridad. Los niños juegan, pero para adultos no es suficiente. Necesita más agua, más profunda alberca, ¿sí o no? Allí podemos nadar y disfrutar. Donde agua llega a tobillo o rodilla, no podemos nadar, no podemos disfrutar mucho las bendiciones de Dios. ¿En qué parte? ¿En qué nivel? ¿Quiere pasar, hermano? ¿En dónde? ¿Dónde llega agua? ¿Hasta tobillo? ¿No quiere
nadar en el río más profundo? Deséelo. Tenga ese deseo, ese anhelo. Tenga corazón más amplio y la fe más grande. Nosotros recibimos muchas bendiciones de Dios, pero no todos disfrutamos esas bendiciones de Dios. Alguno llega al lugar más alto, alguno todavía nivel muy bajo. ¿Usted dónde llega? ¿Hasta qué nivel está pasando usted? ¿Hasta el tobillo o la rodilla o el lomo o más? Miren aquí. Casa de Dios, templo de Dios. Debajo del umbral del templo de Dios sale agua viva. Así llega a uno hasta tobillo, a otro hasta rodilla, a otro hasta lomo, a otro ya se hizo un río profundo, ya está nadando. ¿Dónde está usted? ¿Aquí o aquí o aquí? ¿O ahí? ¿Dónde está? ¿Usted dónde está? ¿Aquí? ¿Seguro? ¿Aquí está? No creo. Hay que entrar más a lo más profundo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Vamos a nadar más. Depende de cada uno. Dios nos permite para llegar hasta aquí, pero usted debe desearlo, debe guardar bien, debe obedecer a Dios. Si no, siempre queda aquí. Por eso, algún hermano o hermana, cuando hay reunión, comunión con hermanos, comunión general o comunión de célula, ¿sí? Da su testimonio. Siempre algún hermano o hermana da su testimonio de salvación nada más. Un hermano ya lleva más de 5 años o 10 años, siempre habla de su salvación. No hay otra palabra. Muy aburrida. Estoy harto de escuchar. Yo recibí tal fecha, tal año. ¿Hasta cuándo quiere decir testimonio de salvación? Sí, es muy bueno. Yo no desprecio testimonio de salvación. Es bueno, pero un hermano recién nacido, recién recibió la salvación. Es bueno, muy bonito su testimonio. Hasta 2 años, 3 años, yo perdono. ¿Qué? Den testimonio de salvación. Pero hasta 4 años, lleva 5 años o 10 años, todavía habla de testimonio de salvación. Es una vergüenza, hermano. No hay otra palabra, no hay otro testimonio de la vida cristiana. Yo he experimentado durante semana o durante unos meses. Así puede dar una experiencia con Dios. O uno fue castigado por cometer error o desobedecer a Dios, pero por medio del castigo de Dios, ya él creció más en la fe. Se dio cuenta que Dios me ama,
por medio de su castigo, yo sentí su amor. Gracias a Él, yo ahora regresé a la iglesia. Yo estuve en el mundo. Dios me ama, me castigó. Hubo accidente, pero Dios no me quitó la vida, aunque yo he perdido mi salud. Estuve 1 mes o 2 meses en hospital, pero por haber pasado ese accidente, yo me di cuenta que Dios me ama, yo soy salvo. Yo no he vivido bien como un hijo de Dios. Ya ahora estoy en la iglesia. Yo me regresé a Dios y a la iglesia. Dios me recuperó. Luego Dios me sanó. Y ahora estoy muy feliz. Gracias a Dios. Alabo a Dios. ¿No puede dar su testimonio de vida cristiana, hermano? ¿Quiere dar testimonio de salvación todavía? Usted está aquí. Aunque lleva 10 años, usted está aquí. En comunión, hermanos, si tienen más años, lleva más años, deben ser más responsables por nuestro testimonio. Los hermanos deben ser motivados. Los hermanos deben ser consolados. Por su testimonio, los hermanos se edifican. Pero uno habla que un testimonio no debe dar. Habla como quiera. Así, lástima a otro hermano. Algunos dicen, ¿es testimonio del cristiano? ¿Es testimonio? Así, se enoja. No quiere asistir más a la comunión. Cuando nosotros demos testimonio, debemos pensar bien. Por mi testimonio, algún hermano se lastima, o se enoja, o se edifica, se consuela, o será motivado, edificado. Debemos dar testimonio, con el cual tenemos que edificar, tenemos que animar, tenemos que levantar a otros hermanos. Es la verdadera comunión, hermano. Por eso, el domingo o en comunión de célula, algunos hermanos, hermanas, deben preparar bien el testimonio. No salga de repente sin pensar y habla como quiera. Es una ofensa, hermano. Hay que preparar bien para glorificar y alabar a Dios y para edificación, para animar a los hermanos, para motivar a otros, consolar a otros hermanos. Por haber recibido castigo, puede ser buen testimonio, hermano. Por medio de castigo de Dios, ¿qué aprendió? ¿Cómo entendió la voluntad de Dios? ¿Cómo recuperó su fe? Puede dar su testimonio. Nosotros necesitamos reflexionar bien. ¿Dónde está yo? ¿Qué nivel? Así, nosotros tenemos que checar bien nuestra fe. ¿Sí? Nosotros llegamos todavía a un nivel muy bajo.
debemos echarle ganas. Debemos esforzarnos más. Debemos desear más para ir para allá, para entrar a las aguas más profundas. Sí, hermanos, es muy necesario. Nuestra fe debe crecer. Debemos ser más maduros. Yo veo que algunos hermanos, hermanas, llevan muchos años, todavía son bebés. Pues Pablo regañó a los hermanos, hermanas de la iglesia de Corinto. Ustedes son bebés, son carnales. Son bebés. En hebreo también dice, ustedes deben ser maestros, ahora deben ser maduros, más crecidos. Deben ser algunos maestros, pero todavía son niños, bebés. ¿Por qué no crecen? Así regañan. Entre los siervos, siervas de la iglesia, hay bebés, hay niños, hay hermanos carnales todavía. Habla chisme, se pelean entre ellos, critican, hablan mal de otro. Yo escuché a algunos hermanos nuevos que en nuestra iglesia hay siervos, siervas que dan mal ejemplo. Ellos hablan chisme. Uno habla mal de otro, otro también. Por eso muchos se fueron de nuestra iglesia, se van al escuchar su palabra. Me dolió mucho el corazón. Me dio mucho dolor, mucha vergüenza, hermano. Debemos llegar hasta aquí. Vamos a leer versículo 6 al 9. Yo les leo. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver para la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar y enredadas en el mar. Recibirán sanidad las aguas y toda alma viviente que nadaré por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Esas aguas vivifican y dan la vida, ¿verdad? Vivifican el mar muerto, vivifican a los muertos, dan la vida a los hombres, a los animales, a todos. Es aguas vivas. Es bendición de Dios. La gracia de Dios, amor de Cristo, podemos decir. Debemos disfrutar más. Debemos nadar en la gracia más abundante de Dios, el amor infinito del Señor. Debemos nadar. Debemos experimentar más misericordia de Dios, ayuda de Dios, amor de Cristo, consolación de Dios. Es aguas
vivas que salen del templo de Dios. Dios nos da, sigue dándonos. Debemos experimentar eso. ¿Sí? Versículo 12, leamos juntos. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Esas aguas vivas vivifican a todo y hacen a los árboles llevar frutos. ¿Sí? Nos da sanidad. Así cambia el árbol muerto, vivifica, hace crecer y llevar frutos. Y su hoja de árbol también es medicina. Es gran bendición, ¿no? Así, la gracia de Dios, el poder de Dios nos llega, nos cambia. Sí, yo soy como un árbol muerto o medio muerto. La gracia de Dios, el poder de Dios, el amor de Cristo llega más a mí como agua viva, me cambia. Me cambia. Las personas me ven como un hombre nuevo. Así, yo puedo predicar bien el Evangelio. Habrá más almas salvas. Yo puedo consolar a los hermanos. Yo puedo ayudar a otros. Puedo servir a los hermanos. Puedo animarlos y bendecir. Disculpe. ¿Tiene trapo? No pasa nada. Así podemos ser más bendecidos. ¿Sí, hermano? Sí. Necesitamos más bendiciones, Dios. Necesitamos guardar bien las bendiciones, Dios, que Dios ya nos permitió. Tenemos que guardar bien mi corazón, cuidar bien nuestra casa y nuestra iglesia. ¿Para qué? Nuestra familia sea como el reino de Dios. Nuestra iglesia también muestra la gloria, el poder de Dios. Se ve el reino de Dios en nuestra iglesia, en nuestra familia. Es gran bendición, es la gloria. Podemos dar gloria a Dios y alabanza, ¿sí o no? Sí, hermano. Vamos a buscar Salmos 128. Salmos, capítulo 128. Salmos 128, versículo 1 al 6. Yo les leo.
Salmos 128, versículo 1 al 6. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que allí será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate, Jehová, desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Aquí dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Un cristiano salvo teme a Dios, sirve al Señor, vive conforme a la palabra de Dios, lleva muy bien la vida cristiana, puede llegar más allá. Puede disfrutar más bendiciones de Dios. Puede recibir más beneficio de Dios. ¿No es así? Sí, hermano. Aquí, en una familia de un salvo que teme a Dios, Dios bendice su familia. Matrimonio se ama, muy bonito. Vive muy bien. Se siente toda familia muy feliz, muy alegre. Su trabajo, Dios bendice más y crece más su trabajo. Gana bien. También en su casa, su esposa es como una vid que lleva mucho fruto. Lleva muy bien con su esposa. Muy buena. Este hombre vive muy bien, más felizmente con su esposa. Puede disfrutar fruto. Dios bendice a su matrimonio. Se ama mucho, se confía uno a otro. Da valor uno a otro. Un matrimonio más bonito. También bendice a sus hijos. Creo que una gran bendición de un salvo es que sus hijos crecen muy bien. En el mundo también, ellos en escuela trabajan bien, estudian bien, llevan buena calificación. Si todos alaban, maestros, sus compañeros, alaban a él, respetan. Tiene honor en la clase, en la escuela. Y sus hijos crecen más, crecen muy bien, sin enfermedad. No se enferma gravemente. Sí puede tener gripa, pero no es grave. Dios cuida a sus hijos, hijas. Ellos crecen muy bien y ellos se comportan bien. En la iglesia también sirven bien a Dios. Son buenos ejemplos de los jóvenes, de los hermanos hermanas. Alaban bien a ellos. Así, los hijos, hijas, dan honra a sus padres. Es gran honor, ¿no? Cuando nuestros hijos viven muy bien y logran éxito
en el mundo también, en la fe. Ellos sirven bien a Dios, dan honor y gloria, alabanza a Dios. Es gran honor para los padres, ¿sí o no? Sí, hermano. ¿No quieren que sus hijos, sus hijas son así? ¿Sean así? Sí, hermano, ¿no? Es verdadera bendición con nuestros hijos, hijas. Ellos crecen bien, viven muy bien, sirven bien al Señor, sean buenos siervos de Dios y son bien usados por Dios para su alabanza. Son alabados por la gente del mundo y por los hermanos. Es gran honor. Es una corona de los padres. ¿No es así, hermano? Todos nosotros queremos que nuestros hijos, hijas, así son. Hay bendición para nuestros hijos. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Nuestra casa, nuestra familia sea así. Una familia más bendecida, más bonita. Bien usada por Dios. Es gran bendición, hermano. ¿Qué otra bendición más grande hay que esta bendición? Dígame, por favor. ¿No hay otra bendición más grande que esta? El matrimonio es el plan de Dios. Dios ha planeado. Él empezó la historia humana por dos hombres, hombre y mujer, dos personas, Adán y Eva. Dios los casó, los unió, les permitió primera familia. Así, la familia, el matrimonio es plan de Dios. Nuestra familia sea más hermosa y bendecida. Da honor y gloria, alabanza a Dios. Así, su familia sea así, es gran bendición. Debemos desearlo. El matrimonio es consagrado por Dios. San Mateo dice así. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando Dios casó a Adán y Eva, Dios dio esa palabra. En San Mateo citó la palabra de Dios. Lo que Dios juntó. ¿Quién juntó a Adán y Eva? Dios. Dios les permitió el matrimonio, una familia. También nuestro matrimonio, nuestra familia, Dios nos permitió. Tenemos que creer. Aunque ustedes se casaron o se juntaron antes de ser salvos, pero ahora ustedes son nueva criatura en Jesucristo. Ustedes son hijos de Dios, son pueblo de Dios. El pueblo consagrado de Dios. Por eso nosotros debemos creer que nuestro matrimonio Dios nos permitió. Mi esposa Dios me dio. Mi esposo Dios me dio. Tenemos que creer así. Y debemos dar más valor. Debemos valorar nuestro matrimonio y cuidar bien nuestro matrimonio. Provino de Dios. Dios nos
dio nuestros hijos e hijas. Nuestra familia es el plan de Dios. Dios nos permite. Por eso tenemos que cuidarla bien. Tenemos que educar bien a nuestros hijos para que ellos también sirvan al Señor y vivan conforme a la voluntad de Dios y den la honra y la gloria y alabanza a Dios. Los padres deben orar mucho por los hijos e hijas y enseñarles bien, para que nuestra familia sea más bonita y bendecida, bien usada por Dios. El matrimonio debe ser honrado. El esposo y esposa deben ser fieles. En el mundo hay muchos esposos infieles, esposas infieles, ¿verdad? Pero en nuestra iglesia, en Jesucristo, no debemos ser infieles. Debemos tener fidelidad. 10 mandamientos podemos resumir en 2. Amar a Dios y amar a los hombres, a tus prójimos. Podemos decir en otra palabra, debemos ser fieles a Dios y a los hombres, a nuestro matrimonio más. Si uno es fiel a Dios, ¿quién va a adorar a otros dioses? Si es el fiel, obedece a Dios, ama a Dios, teme a Dios. Si no es fiel, es infiel, deshonra a Dios y abandona, traiciona, desobedece, ensucia su santo nombre. Si un esposo o esposa es fiel, ¿cómo puede pecar contra su matrimonio? Si es fiel, ama solamente a su pareja. No puede ser infiel. No puede pecar. Pecado adulterio. Pecado fornicario. Dios ha consagrado el matrimonio. Vamos a buscar Hebreos capítulo 13. El mundo es muy sucio. La gente del mundo es muy infiel. Pero, hermano, nosotros debemos guardar nuestra fidelidad. Debemos tratar de bien fieles. ¿Sí? Debemos honrar nuestro matrimonio. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Leamos juntos. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es una palabra muy temerosa, bien chocante. Entre nosotros hay algunos que ya han sido infieles, ya deben dejar de ser infieles, ya no más. Algunos han cometido pecado, adulterio o fornicación, deben de dejar. Si alguno todavía comete en oculto, ciertamente Dios lo castigará. Hay que temer a Dios. Dios descubre todo en un cierto día. Llega el momento en que se descubre todo.
Por favor, tema a Dios. Dios le castigará muy fuertemente, como a David, como a Sansón, como a Salomón. El pago es grande. Tenemos que honrar a nuestro matrimonio. Debemos reconocer nuestros errores y dejarlos. Así, nuestros hijos, nuestras hijas aprenden de nosotros y nos siguen. Los padres son infieles, los hijos e hijas también serán infieles. Los hijos e hijas, ellos nos miran y aprenden y nos siguen. Tenemos que dar buen ejemplo, buen testimonio a nuestro hijo. Los padres deben enseñar a sus hijos con buen ejemplo. Así nuestra familia será más bendecida. Malaquías dice así: ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué buscaba una descendencia para Dios? Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales, infieles, para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis infieles, por favor. Dios odia dos cosas. ¿Qué odia primero? El divorcio. ¿Por qué? El matrimonio vino de Dios. Dios lo permitió. Por eso, esposo y esposa deben ser fieles y no deben separarse. Algunos dicen: ay, ya no puedo aguantar más, yo no puedo soportar más, ya quiero divorciarme de mi esposo. Mi esposo muy mentiroso, muy grosero, bien enojo. Ya no puedo soportar. Pastor, yo voy a separarme de él. Yo, ¿qué digo? Hermana, no, vamos a orar poquito más. Y su esposo no cometió adulterio, no puede dejarlo. Hay que aguantar. Solo único pecado con el cual Dios permitió el divorcio. Por carácter diferente, porque mi esposo no gana bien, no me da dinero, no es razón de divorciarse. Hay que aguantar. Para moldear a usted, usted tiene carácter muy fuerte, usted misma sabe muy bien. Por eso, por su esposo, Dios le moldea, le entrena. Afina a Dios para que usted sea buen instrumento de Dios, buena sierva de Dios. Esposo, ¿no? Para buen siervo de Dios, por su esposa. ¿No? ¿Esposa qué? Enojona, ¿no? Grosera. Le pule Dios. Soporte más, por favor. Pero los dos, esposo y esposa, deben ser fieles. Dios odia el divorcio y el pecado adulterio. Si uno
comete adulterio, se destruye matrimonio, se destruye la familia. Los hijos sufren mucho. Los hijos son víctimas. Ustedes tienen gran culpa, los padres. Algunos ya han cometido ese error. Deben arrepentirse. Deben pedir perdón a sus hijos y tratar de ser diferentes. Así. Y hay que recuperar matrimonio y la familia sana, bendecida. Hay que levantarla. Hay que llorar más. Hay que orar más a Dios con lágrimas para que Dios recupere su matrimonio más bonito, más feliz y su familia más sana, más bendecida. Tenemos que orar más a Dios. Y no hay otra bendición. Para recibir bendición en nuestra casa, tenemos que esforzarnos más. Tenemos que orar más. Pero, primero paso, los padres deben ser ejemplos. Entre matrimonio, padre y madre siempre se pelean. No hay bendición. Los hijos e hijas no pueden crecer. Se lastiman mucho. Serán grandes víctimas. Ellos se desviarán del camino de Dios. Ellos se alejarán más de Dios por su culpa, por culpa de los padres. Algunos hijos ya se alejaron mucho por su culpa. Ustedes deben arrepentirse más, deben llorar más. No hay bendición en su casa. Nosotros tenemos que enseñar también a nuestros hijos, a nuestras hijas. Ellos se casen con hermanos salvos, con hermanas salvas, con buenos hermanos, buenas hermanas. Yo no quiero decir bueno hermano, es guapo, alto, tiene mucho dinero. No. Teme a Dios, ama al Señor, sirve bien al Señor, sirve bien a los hermanos. Es buen hermano. Una hermana es guapa, cariñosa. ¿Es buena hermana? Sí puede, buena, pero debe tener a Dios. Una mujer virtuosa y sabia teme a Dios. Una mujer temerosa de Dios es buena hermana. Debe ser un hermano salvo, pero no es suficiente ser salvo. Debe ser buen cristiano. Así, para casarse su hijo con una buena hermana, los padres deben enseñar primero a su hijo para que sea buen hermano en Cristo. ¿Yo tengo razón o no? Sí. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muchos padres, madres, oran por sus hijos para que sus hijos se casen con buenas hermanas. Sus hijas se casen con buenos hermanos. Está bien, no es malo, pero su hijo no es bueno. ¿Quiere que se case con una buena hija? Entonces,
padre de su hija no se enojarán. Por eso yo enseño a mis hijas también, tengo 2 hijas, van a casarse. No sé cuándo, pero sí, ya es tiempo de casarse. Yo les enseño y oro por ellas. Les dije, hijas, ustedes deben orar por su futuro esposo, para que Dios les permita buen esposo. Pero, hijas, ustedes, antes de pedir a Dios buen esposo, ustedes mismas deben ser buenas hijas de Dios, buenas hermanas. Ustedes preparen bien. Si ustedes no son buenas hijas de Dios, no son buenas hermanas, no pueden pedir a Dios a buenos hermanos que sean sus esposos. ¿Me explico bien, hermanos? Y hay hermanos jovencitos y jovencitas. Ustedes deben preparar bien su futuro matrimonio. Deben orar más para su matrimonio. ¿Sí? Es algo más importante, muy importante. En casa, los padres, ¿qué enseñan a sus hijos? En escuela, los maestras, no enseñan esto para ser buen esposa, para casarse bien. En la escuela no enseñan eso. En un curso tampoco, no enseñan para ser buena esposa, buen esposo, para preparar bien su futuro y buscar buen matrimonio, buena pareja y casarse bien. No enseña bien. Para casarse bien, para buscar buen matrimonio, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debe preparar? No enseña eso. Los padres, ustedes deben enseñar en casa a sus hijos. En el mundo no les enseñan. Ustedes tienen responsabilidad, los padres. Deben enseñar bien a sus hijos. Deben clavar bien en tabla de corazón de sus hijos que ustedes deben casarse con buenos hermanos y buenas hermanas. Ustedes sean primero buenos hermanos y buenas hermanas. Dios les bendecirá. Hay que orar para esto al Señor. Enseñar. No debe permitir a sus hijos, hijas, casarse con hombres mundanos. Aunque sea guapo, alto y tiene mucho dinero, tiene buen trabajo. No, hermanos. Así Dios no bendice. En Deuteronomio habla muy fuertemente a los infieles. Mire aquí, mas si resultaré ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Hay una doncella, una joven, que va a casarse con otro hombre, con un joven.
ya se casaron y su esposo reclama que su esposa no es virgen. Así lleva ella al juez. Si se descubre que ella no es virgen, debe morir. Las personas apedrean. Es pecado muy grave, ¿no? Pero aquí, en el mundo, se respeta esa ley. Sin casamiento se juntan, tienen relación sexual como quieran. Hoy en día los jóvenes no piensan. En las iglesias cristianas lo permiten hacer noviazgo y se juntan fácilmente. Y se separan y buscan otra pareja. En el mundo es normal, pero en nuestra iglesia no, hermano. La Biblia no nos enseña así, nos enseña muy estrictamente. Los jóvenes y las jóvenes no deben cometer pecado. Dios lo sabe, no les bendecirá. Todos lo hacen, sí, déjalo a los del mundo, pero nosotros no podemos hacer. Debemos temer a Dios. ¿Sí o no? Sí. Los jóvenes deben guardar en su corazón esa enseñanza. Algunos dirán, ay, pastor, ya estamos juntados, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que arrepentirse y deben ser fieles de aquí en adelante. Nunca deben cometer otra. ¿Me explico bien? Así Dios les bendecirá, les perdonará y les bendecirá. Pero los jóvenes, las jóvenes que todavía no se casaron, no están casados, ustedes tengan mucho cuidado. Aquí San Marcos dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los hijos, hijas que ya se casaron deben independizarse. Al casarse deben ser independientes. El hijo casado, hija casada también. Al casarse ya debe unirse a su mujer y levantar nueva familia, una familia independiente. Pero hoy en día hay muchos hijos e hijas, mamitis, papitis, siguen siendo muy dependientes de sus padres. Si tiene algún problema, corren a la casa de sus padres y piden ayuda, piden dinero, piden todo. Y los padres los ayudan y sufren. Hija, da muchos hijos chiquitos y los dejan, los abandonan y abuela los cuida. Y hija disfruta en el mundo. No, mamá debe regañar a su hija y dejarle a sus hijos. Tú no son mis hijos tuyos, tú tienes que cuidarlo. Hay que hacerle ser responsable. Hay hijas o hijos irresponsables por culpa de padres, yo creo. Ustedes, padres, deben hacerle a sus hijos e hijas para que ellos sean más responsables. Ellos mismos cuiden a sus hijos. Ustedes no cuidan a sus nietos, nietas. Deben hacerle a sus hijos, hijas, cuiden a sus hijos. ¿Me explico bien? Así, de otra manera,
de otra forma puede apoyarlos. Pero los padres deben respetar a su hijo casado, a su hija casada, a su nuera, a su yerno, para que los dos levanten su propia familia. Cuando hay problema entre matrimonio, ellos mismos deben solucionar. No, usted no entremetan, por favor. Así habrá más problemas. Usted se mete, mamá y papá se mete para ayudar, hay más problemas. Ellos ya no pueden solucionar solos. Siempre les pedirá ayuda. ¿Es cierto o no? Nosotros debemos empujar, debemos motivar a nuestros hijos para que ellos sean independientes, moralmente, físicamente, económicamente y espiritualmente. Nosotros debemos apoyar para que ellos sean ¿qué? Independientes. Yo digo otra vez, económicamente, moralmente, físicamente, espiritualmente. Deben ser totalmente independientes. Así, los dos pueden solucionar sus problemas, pueden llevar bien su matrimonio, pueden vivir bien. No se entremetan los padres en asuntos de ellos, por favor. Porque aquí dice, dejará hombre a su padre, a su madre. No significa abandonar a sus padres, no. Uno se casa con una mujer, debe ser independiente totalmente. No se enseña eso. Los jóvenes, hermanos y hermanas, se casan en la iglesia. Es bonito. Los hermanos, hermanas de la iglesia los bendicen. Qué bendición, ¿verdad? Hay que empezar su vida matrimonial con bendición de Dios, con bendición de los hermanos. Para eso, los jóvenes deben cuidarse bien, deben preparar bien, deben buscar su pareja conforme a la palabra. Es muy importante. Es voto de matrimonio. ¿Sí? Cuando yo casé a los jóvenes como encargado de casamiento, yo hizo a los novios hacer juramento. Es voto o juramento matrimonial. Yo pregunto a esposo y a esposa. Aquí dice. Tomas tú, por ejemplo, Mateo. Te pregunto a Mateo, novio, ¿tomas a tu esposa Julita por tu esposa para vivir con ella conforme a la ley de Dios para todos los maridos? Que dice la Biblia, maridos, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la iglesia de vida. Y la amarás, honrarás y protegerás en salud, en enfermedad, en prosperidad y en adversidad, siendo esposo fiel, y lo jurará ante Dios y ante todos los testigos. Sí, usted han jurado, ¿no? Esposo, porque no cumplen bien luego.
Si usted cumple bien, verá más bendición de Dios. Usted no cumple, usted falla a Dios. Usted desobedece a Dios porque ha jurado delante de Dios. Aquí, a esposa, pregunto a Julita. ¿Tú recibes, Julita, a quién? Mateo, como por tu esposo, para vivir con él conforme a la ley de Dios, para todas las casadas que dice la Biblia, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, y lo amarás, honrarás y seguirás en salud, en enfermedad, en prosperidad y en adversidad, siendo esposa fiel, y lo jurará ante Dios y ante todos los testigos. Sí, pastor. ¿Han jurado ustedes, esposas? ¿Por qué no lo cumplen? Por eso no hay bendición, no hay felicidad. Los dos, esposo y esposa, deben cumplir su promesa. El matrimonio, esposo y esposa, cumple bien su juramento, su promesa, vivirán muy felizmente y recibirán más bendición de Dios. Y su familia será más bonita, más bendecida. ¿Sí o no? Sí. Bueno, tengo más palabras, pero tiempo ya pasó. Para mí, el tiempo pasa muy rápido, pero para ustedes no sé. ¿Aburrido o no? Bueno, mañana, ¿sí? Falta un día. Mañana vamos a aprender más. Espero que todos ustedes sean más motivados y animados por la palabra de Dios. Echémosle ganas más, ¿sí? Bueno, vamos a terminar con oración. Padre Santo y Misericordioso, te damos muchísimas gracias por tu gran bendición. Señor, tú nos has permitido muchas bendiciones. Señor, nosotros somos bienaventurados en Cristo Jesús. Tú nos has permitido muchas bendiciones. Tenemos que guardarlas. Señor, ayúdanos para que podamos guardar nuestra viña hermosa, tus bendiciones. Queremos crecer bien en la fe. Queremos ser más maduros. Queremos cuidar y guardar bien tus bendiciones para tu alabanza, tu honra y tu gloria, Señor. Bendice a todos matrimonios y todas familias. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.